No, pues hoy vamos a salir más temprano, no, será como una hora nada más. Vamos a terminar de ver este tema. Entonces, para explicarle a Isabel, es eso, de que nosotros en el elemento local vamos a tratar de buscar la parte de la cadena más larga sin ningún hueco. Sí, y entonces en el otro caso, que era vamos a tratar de agarrar toda la cadena e incluirla dentro de, o sea, tomar como una cadena base y la otra tratar de incluirla dentro de ella. Sí, entonces nos van a quedar toda la cadena incluida, ¿no? En el primer caso tenía un pedazo que no estaba. En el primer caso tengo muchos aminoácidos que no están alineados con nadie. Y en el otro caso tengo toda la cadena alineada. ¿Sí? Entonces ahí fue donde quedamos ayer. Hay otro método, para continuar, hay otro método mucho más sencillo que es hacer una gráfica. O sea, en vez de hacer la matriz, es parecido, ¿no? Pero vamos a hacer una gráfica. Entonces voy a colocar las dos secuencias, una en el eje X y el otro en el eje Y. Pero no vamos a hacer ningún cálculo de posiciones en cada posición. ¿Se acuerdan que teníamos que hacer un cálculo para colocar un número? Y a partir de ese número era que nosotros íbamos subiendo para llegar al cero, que era el punto de origen. Entonces, lo que vamos a hacer es que en cada casilla o en cada punto, en cada correlación, vamos a colocar un punto si son iguales, y si no son iguales, pues se deja vacío. Sí, entonces vamos a tener esto. Si son las dos cadenas, si tenemos una cadena y la otra y las dos son iguales, entonces voy a tener una recta, que es más o menos lo que habíamos visto ayer, ¿no? De que nosotros tratamos de construir la diagonal y cuando hay elementos que no son iguales, entonces empiezan las desviaciones, hacia arriba o hacia la horizontal. Entonces lo que podríamos hacer es colocarlas así, y entonces cada uno de estos puntos son donde hay coincidencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la T, entonces vemos que la T está aquí, está aquí, está aquí, y entonces después tenemos la G, entonces marco con un círculo todas las G que tiene la otra cadena. Y luego, aquí me da una recta porque son iguales, entonces luego trato de construir la recta, que es lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que era una recta, pero si no hay concordancia entre las letras, entonces empieza a variar la diagonal. Entonces es un método mucho más sencillo. Entonces vamos a tener lo mismo que habíamos visto antes, que es lo que les comentaba, que había puntos donde iba a correr la recta porque estaba moviéndome en la horizontal, ¿no? Que es lo mismo que habíamos hecho ayer, que era moverse en la horizontal para cuadrar las posiciones, o movernos en la vertical para también hacer lo mismo. Entonces este es un método mucho más sencillo que los que habíamos visto. Creo que debería haber empezado por en vez de por los anteriores, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo mismo que habíamos visto ayer, o sea, los espacios horizontales y los espacios verticales dependiendo de hacia dónde me tengo que mover. ¿Sí? Aquí me acuerdo de que debía haber hecho eso. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en el alineamiento óptimo? Entonces, colocar una puntuación a los distintos pares de aminoácidos que queden en el alineamiento y penalizar aquellas regiones donde no existe el alineamiento, que es lo que hicimos ayer, ¿no? En el segundo método, que le colocábamos -5 cuando no había alineamiento, o -3 cuando la
posición era distinta a la posición del otro aminoácido, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo tenía, por ejemplo, A, C, G, aquí tenía A, C, A y T, por ejemplo. Entonces esta C que está aquí está en este mismo sitio, pero entonces con esto colocaba -3. ¿Se acuerdan? Que era la diferencia. Y cuando estaba en la misma posición era 5, y cuando estaba cuando tenía que colocar un hueco, entonces era 5, creo. ¿Sí? -4. -4. No, el 4 de arriba, la coincidencia creo que era 4. Bueno. No me acuerdo, vamos a poner aquí -4, porque ya no me acuerdo. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Construir a partir de una matriz la valoración, y entonces construir el mejor alineamiento posible a partir de esa matriz que construyamos. Sí, entonces vamos a penalizar las regiones que no son coincidentes y vamos a poner una puntuación positiva cuando las cadenas coincidan. Sí, esto es lo que hemos hecho, y para tener el óptimo pues será la puntuación más alta. Entonces, bueno, siguiendo un poco con lo de las matrices, lo que hemos visto hasta ahora ha sido con estas letras que son nucleótidos, sí, del ADN, pero no hemos visto cómo funcionan las proteínas. Entonces, nosotros vamos a construir una tabla de valores, pero ahora va a describir la probabilidad de que ese aminoácido aparezca en esa posición. Ya no va a ser haciendo un cálculo como el que veníamos haciendo, de que el anterior más el de arriba más el de esa posición, entonces el máximo de eso es el valor que íbamos a colocar en esa casilla, sino que ahora vamos a tener una probabilidad de que un residuo es lo mismo que un aminoácido, ¿no? Que un aminoácido de una secuencia en la posición I, o sea, por ejemplo, que está en esta posición, aparezca también en otra secuencia en esa misma posición. Sí, es lo que dice allá. De que un aminoácido de una secuencia esté en otra secuencia en la posición J. Entonces, ya no vamos a tomar en cuenta lo que habíamos hecho, ¿no? Del cálculo ese, el que les comenté, lo que hicimos ayer, el cálculo de los valores para construir la matriz, sino que vamos a tener una tabla de probabilidades. Entonces esa la podemos utilizar en el ADN como lo que habíamos hecho, y en proteínas, pero en este caso lo vamos a utilizar en la proteína. Eso se debe a que en las proteínas tenemos 20 aminoácidos distintos. Entonces es mucho más complicado ponerse a hacer una matriz como la que habíamos hecho ayer, que solamente para 4, y vimos que la empezamos a construir y a veces es como medio enredada las cosas. O sea, hay que tener bien claro los pasos para poder hacerlo. Entonces imagínense, si lo hacemos para 20 nos volvemos locos nosotros, y si lo hacemos en la máquina pues seguramente va a tardar mucho tiempo en llegar a un resultado, en construir la matriz. Entonces esta matriz se la vamos a utilizar para las proteínas. Sí, o sea, ya no va a ser una matriz de puntuación como la que teníamos aquí, sino va a ser una matriz de probabilidades. Entonces esa matriz la vamos a elaborar bajo la teoría de la evolución. Es la idea de que les he venido comentando, de que nosotros hay a las 9, ¿no, profe? A las 10, No, a las 9.